Hola, buenos días a mis seguidores, a los que están visitando el presente canal. Antes de ver este video, por favor, compartir, suscribirse y darle like para que más personas tengan acceso a esta información. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo en Colombia se puede matar a una persona y no ir a la cárcel. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiz, abogado litigante en Derecho Penal egresado de la Universidad Surcolombiana. Y como les decía, voy a compartirles dos ejemplos como mínimo de cómo en Colombia una persona puede matar a una persona y no ir a la cárcel. Esto en cuanto a que cualquier persona podría pensar que como consecuencia directa de matar a otra, el camino es ir a la cárcel, ya que lo usual ante un delito tan grave que atenta y elimina todos los derechos del ser humano pareciera ser ello, que se condena al asesino a ser restringido de su libertad para evitar que vuelva a cometer este tipo de delitos. No obstante a lo anterior, jurídica o legalmente hablando, existen caminos que permiten que cualquier persona mate a otra sin necesariamente ir a la cárcel. En Colombia, cuando una persona comete un delito y es capturado en flagrancia o es capturado por orden judicial, en este caso vamos a hablar del homicidio y también estos requisitos aplican para los demás delitos, eh, y cuando es vinculado al proceso por captura en flagrancia o porque tiene una orden judicial para vincularlo al proceso, para que lo envíen a la cárcel se deben cumplir tres requisitos para que puedan imponer una medida de aseguramiento que implique su restricción a la libertad. Esos tres requisitos son los siguientes, que voy a nombrar así o que usualmente se conocen así. El primero son los requisitos objetivos. El segundo son los requisitos subjetivos y el tercero que se supere un test de proporcionalidad. Entonces vamos aquí a mirar un aspecto. Una persona cuando es capturada por el cometimiento de un delito, lo usual es que se lleve a audiencia ante un juez de control de garantías donde se legaliza la captura, se le imputan cargos y se le impone medida de aseguramiento. En esta última audiencia de imposición de medida de aseguramiento es donde se decide si esa persona para afrontar el trámite del proceso penal debe quedar en libertad, o más bien con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, o si debe quedar privado de la libertad. Las primeras, las medidas no privativas están definidas en el artículo 307. Podemos dar ejemplo como son las presentaciones ante el juez que lo convoque, no verse vinculado nuevamente a este tipo de conductas delictuales o no asistir a los lugares donde ocurrieron los hechos o donde asiste la víctima o pagar una caución. Esas son algunas de las medidas no privativas que establece el artículo 307, literal B del Código de Procedimiento Penal. El segundo tipo de medidas que son las que restringen la libertad son la detención en establecimiento carcelario o la detención domiciliaria, medidas que establece literal A del artículo 307. Entonces, para que una persona cuando comete un delito en Colombia no se le impongan tipo de medidas restrictivas de la libertad como la detención en la cárcel o la detención en su domicilio, pues, o para que se le imponga más bien ese tipo de medidas se deben cumplir estos requisitos que había dicho previamente, que son tres: requisitos objetivos, requisitos subjetivos y un test de proporcionalidad. Los primeros, los requisitos, los primeros que son los requisitos objetivos, los establece el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, que le voy a hacer lectura de ellos para que ustedes sepan y verifiquen si efectivamente cuando ustedes se ven vinculados a un delito, pues cumplen. Si cumplen este requisito, tienen que pasar a analizar lo siguiente. Entonces, artículo 313 dice procedencia de la detención preventiva. Dice, procede la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Ya ahí habla de otra norma, pero vamos a omitirla. Entonces, numeral primero, en los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializado, los cuales estos delitos los establece el artículo 35 de la ley 906 de 2004. Son los delitos usualmente más graves como la extorsión, el secuestro y otros que establece el mismo artículo 35 de la ley 906 de 2004, que van a aparecer rápidamente en pantalla. Este que es el más utilizado, el numeral segundo del artículo 313, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o sea de 4 años. Este requisito lo cumple el delito
de homicidio, que es el que estamos hablando, de lo cual, pues, de acuerdo, el homicidio, por lo menos el homicidio simple, tiene una pena de 208 meses o 17,33 años. Y el numeral 3 de esta norma, del artículo 313 en los delitos, que se refiere al título octavo del libro segundo del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, son delitos que atentan contra la administración pública, delitos usualmente de corrupción. Y el numeral cuarto, cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso de 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o la absolución del caso precedente. Esos son los requisitos objetivos, es decir, si usted cometió un delito, en este caso de homicidio, y verifica que usted cumple alguno de estos requisitos, pues obviamente le van a pedir medida de aseguramiento. De entrada, el homicidio cumple los requisitos objetivos porque cumple el numeral segundo del artículo 313, que es que la pena mínima es superior a 4 años, porque la pena mínima empieza en 17,33 años o 208 meses. Entonces, de entrada lo va cumpliendo. Pero vamos a mirar si efectivamente cumple, y le voy a dar 2 ejemplos al final para ver si cumple, para que ustedes analicen sus circunstancias, si cumple y es necesario que ustedes vayan a la cárcel. El segundo de los requisitos se llaman o se conocen como requisitos subjetivos. Estos requisitos subjetivos los establece el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 de 2004. Y habla que, dice el artículo 308, dice: el juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios o evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumplan algunos de los siguientes requisitos. Entonces habla de lo siguiente: que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituya un peligro para la seguridad o la sociedad de la víctima, y es el segundo, y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Entonces, son 3 requisitos que dice la norma, pero previo a ello habla de la inferencia razonable. Entonces, lo primero que debe verificarse es si de acuerdo a los elementos, si de acuerdo al informe de policía, los señalamientos de las víctimas, los videos que se anexen y demás pruebas, pues usted posiblemente pudo participar en el delito. Eso primero. Y habla de esos 3 requisitos. Si usted cumple alguno de esos 3 requisitos que he leído previamente, requisitos subjetivos, pues entonces en efecto va en el delito de homicidio, pues le podrían imponer una medida de aseguramiento. Entonces, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Este es el numeral primero del artículo 308. Y este numeral primero del artículo 308 está desarrollado por el artículo 309 del mismo Código de Procedimiento Penal y define lo siguiente: la obstrucción a la justicia. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción a la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o si considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comprometan de manera leal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o labores de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Si usted en el cometimiento del delito de homicidio no intentó sobornar a la policía, a la gente de tránsito, en el caso de un accidente de tránsito, a un perito o a un testigo, no le ofreció nada, o a un juez o a un fiscal, no ha hecho ningún tipo de actuación que implique o que obstruya la debida actuación de la justicia o de las partes, como la fiscalía o otras personas que intervienen en la investigación, pues no se preocupe, porque esto tiene que probarlo la fiscalía. Pronto han hecho una llamada ofreciendo dinero para evitar que se recolecte una prueba, pues obviamente si la fiscalía aprueba esto, pues se podría aplicar. Pero no se preocupe por eso si no lo ha hecho. Ese es el primer requisito: obstrucción a la justicia, que se utiliza muy poco en estos asuntos. Pero pues obviamente cuando comete un accidente y usted le ha ofrecido plata un accidente de tránsito y usted le ha ofrecido plata a la guardia de tránsito que llegó, a los que llegaron, a los agentes policiales que llegaron, pues eso podría implicar que esté cumpliendo este requisito. Primer requisito: obstrucción a la justicia, desarrollada por el artículo 309. Segundo requisito del artículo 308: que el imputado constituya un peligro para la comunidad de la víctima. Este requisito está desarrollado por el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal
y dice lo siguiente: para estimar si la libertad del imputado presenta un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Obviamente, desde entrada, el homicidio cumple la gravedad, pues porque pues, la pena es bastante alta y efectivamente el homicidio elimina todos los derechos de una persona. Pero hay que verificar, aparte de ello, si cumple lo siguiente. Numeral primero, artículo 310, continuidad de la actividad delictiva, su probable vinculación con organizaciones criminales. Si usted no tiene investigaciones por este tipo de delito anteriormente, o por otro tipo de delito, y no pertenece a una organización criminal, o no cometió ese tipo de homicidio perteneciendo a una organización criminal, pues no se preocupe porque no le van a aplicar este requisito. Segundo requisito de los requisitos subjetivos del numeral 2, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de lo mismo. Pues si usted cometió el homicidio utilizando un carro o un arma contundente como un bate de béisbol, no le van a imputar sino el homicidio. ¿Por qué? Y que sea homicidio simple. ¿Por qué? Pues porque no le van a poder imputar porte de armas o otro tipo, sino simplemente homicidio. ¿Ya? El hecho de utilizar un vehículo no implica un porte de armas o otro tipo de delito. Tercer requisito subjetivo, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad o delito doloso o preintencional. Parecido al primero, pues obviamente ya aquí hay una sentencia condenatoria, usted está disfrutando de un mecanismo sustitutivo. No, si usted no tiene una sentencia condenatoria con anterioridad, tampoco se preocupe en el cumplimiento de este tipo de requisitos. Ni si no está disfrutando de algún beneficio. El cuarto requisito, la asistencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preintencional. Cuando usted participó o se vio vinculado a un delito de homicidio y le sale otra sentencia condenatoria, pues obviamente muy seguramente cumple este requisito. Numeral quinto, cuando se utilicen armas de fuego, armas convencionales, armas de fuego hechiza o artesanales, armas, elementos, dispositivos menos letales o armas blancas definidas en la presente ley. Este requisito se cumple pues obviamente cuando usted mata a una persona porque utiliza un arma de fuego, una pistola, un revólver, o armas hechizas como se me olvida en este momento cómo se llaman, armas hechizas o artesanales, las que usted prepara mismo para efectos de causar, tiene efectos similares a un arma de fuego. Las armas, elementos y dispositivos menos letales se podría decir que son las armas de fuego, pero se podría decir que son las armas traumáticas, podrían aplicarse en este caso para el cometimiento de un homicidio, o armas blancas definidas en la ley, que se entiende que las armas blancas son todas aquellas armas cortopunzantes o punzantes como cuchillos, machetes, dagas, puñales, que si usted no cometió el homicidio de alguna de estas maneras, con algún utilizamiento de algún este tipo de arma, no se preocupe porque no le va a proceder este requisito, que es el que usualmente utilizan para enviar a la gente a la cárcel por el cometimiento de un homicidio. Cuando punible sea, cuando punible sea por abuso sexual, pues este no es el caso. Cuando haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada, tampoco hace, pues si usted no cometió el homicidio haciendo parte de un grupo de delincuencia organizada, pues tampoco le aplican. Y el numeral octavo, además del criterio, dice, debe tenerse en cuenta que si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, parecido al primero, ha suscrito preacuerdo aceptando cargos o otorgando principio de oportunidad en los últimos 3 años de la comisión del delito contra la vida, la integridad personal o contra el patrimonio económico. Pues si usted no ha suscrito preacuerdo o le han aplicado un principio de oportunidad, pues tampoco aplica entre los 3 años anteriores. Esto son los requisitos objetivos. Si usted se le aplica algún requisito de estos, pues entonces le estaría procediendo esa detención en el establecimiento carcelario en su domicilio. Esos son los 8 requisitos del segundo, para que no se confundan, del segundo requisito del artículo 308, que es el peligro para la comunidad, las 8 circunstancias. Y ahora vamos con el tercer requisito que le venía señalando los requisitos subjetivos, porque ya le dije que era la obstrucción a la justicia, el peligro para la comunidad, y ahora vamos con el tercero, que es del artículo 308, es que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Este requisito está desarrollado por el artículo 312 y habla sobre la no comparecencia. Dice:
Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y la modalidad de la conducta y la pena impunible, además de los siguientes factores. Entonces, pues obviamente la gravedad del delito de homicidio pues es muy grave porque anula todos los derechos, pero debe cumplirse efectivamente los siguientes numerales. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia o sus negocios, trabajo y facilidades que tenga de abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Pues si usted tiene un arraigo, usted tiene un trabajo, usted tiene una familia, usted es conocido en algún sector, pues usted lo puede probar y efectivamente no le aplica este requisito. El segundo requisito para la no comparecencia es la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. Entonces, obviamente el homicidio de antemano lo cumple, es grave, pero la actitud que asuma frente a este, si usted cometió el homicidio, por lo menos en un vehículo o en una riña, con un arma contundente, no cortopunzante, o un golpe con su mano, una patada, y usted, pues por lo menos arrolló a una persona y salió huyendo, pues le pueden aplicar este requisito, porque pues obviamente tuvo una mala actitud frente al suceso, a menos de que usted esté protegiendo sus derechos. Pero si usted cometió un accidente de tránsito, lastimó a la persona, murió, pero usted tuvo la decencia y su buena actitud de llamar a la policía, de llamar a la ambulancia o de recogerlo y llevarlo al médico, pues entonces no le van a aplicar este requisito porque tuvo una buena actitud frente al cometimiento del delito. Entonces no le aplican. Y el tercer requisito, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior en que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Es similar a la actitud que le había explicado. Si usted cometió el delito y al momento que lo detuvieron quiso huir, lo detuvo la autoridad de tránsito o la autoridad policial y quiso huir, pues eso es un mal comportamiento. O durante el trámite ya capturado se portó mal, fue grosero, dijo que ofendió a los policías, ofendió a la víctima, pues también le pueden aplicar este requisito. Numeral cuarto, el artículo 312. La resistencia al procedimiento de captura mediante actos violentos contra el funcionario o servidor que realice el intento que la realice, el intento de emprender la huida dificultar su individualización. Es similar, son similares al numeral tercero, como lo he explicado, que usted pues también se resista a dar su información, quiera huir o intente o cuando en un accidente de tránsito se cambian de lugar los pasajeros porque uno iba tomado y el otro no, también se le puede aplicar este requisito. Entonces, requisitos subjetivos: obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad de la víctima y no comparecencia. Esos ya que los he leído. Y el tercer requisito, que se supere un test de proporcionalidad. Esto lo habla el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal y establece que la medida debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Eso lo debe justificar la fiscalía y decir por qué razón cuando usted se ve vinculado a un delito como el homicidio, pues porque es necesario que usted vaya a la cárcel o vaya a una detención domiciliaria porque es la más adecuada, la más proporcional, la más razonable, y debe justificar la fiscalía por qué razón no se le pueden aplicar otras medidas menos graves como la detención en un domicilio. Cuando por ejemplo usted iba conduciendo un vehículo, pues a veces no puede simplemente con la detención domiciliaria es suficiente para que usted deje de conducir un vehículo. Entonces tendría que justificar por qué razón la fiscalía tiene que decir por qué razón usted, si se deja domiciliaria, va a huir, pero obviamente tiene que probarlo, o por qué va a seguir conduciendo un vehículo. Esos son los tres requisitos que debe cumplir para que una persona, cuando comete un homicidio, pues deba ir a la cárcel. Entonces le voy a retomar los dos ejemplos que he venido dando razón en este video, y es que el cometimiento de un delito cuando usted lo comete con un vehículo, el cometimiento del homicidio cuando usted lo comete con un vehículo, y usualmente a veces cuando está en estado de embriaguez o con uso de sustancias, o el cometimiento de un homicidio cuando usted de pronto está en una riña y lo hace con un arma contundente, como un bate, un palo, o con sus propias manos o golpes, ¿sí? Si usted, obviamente el primer requisito, que es el requisito objetivo, habíamos hablado de tres requisitos: requisito objetivo, requisito subjetivo y test de proporcional. El requisito objetivo de antemano lo supera es el artículo 313, numeral segundo, que es la pena que sea superior a 4 años, el homicidio lo supera, lo cumple. Pero miremos si cumple
este tipo en el homicidio si cumple los requisitos subjetivos. Obstrucción a la justicia, pues si usted no ha, obstrucción a la justicia, si usted no ha querido sobornar a los investigadores, a la gente de tránsito, a la policía, a un juez o a un fiscal, pues no le va a aplicar. Y los requisitos objetivos, pues si usted no tiene antecedentes penales, no tiene otras investigaciones, tampoco le va a aplicar. Si usted lo cometió con un vehículo pues no le va a aplicar porque no es un arma cortopunzante o no es un arma de fuego, ya no le va a aplicar. O si lo cometió con un bate, con un arma contundente, tampoco, como una piedra, tampoco le va a aplicar, o con sus propias manos, tampoco le va a aplicar y usted tampoco va a tener que ir a la cárcel. Entonces, esos son los requisitos o lo más usual que sucede en riñas o en accidentes. Si usted está vinculado a este tipo de procesos y también necesita darle una solución o recientemente cayó, está recién capturado, pues llame a los números que aparecen en pantalla, comuníquese con los canales de YouTube o con los canales de Facebook o con los correos que aparecen en pantalla y pida nuestros servicios que nosotros le asesoramos y le garantizamos que en este tipo de circunstancias lo podemos sacar adelante, que le podemos buscar un arreglo con la fiscalía o con las víctimas para efectos de que no necesariamente, si lo van a sancionar penalmente, usted tenga que ir a la cárcel. No necesariamente, lo pueden sancionar, puede quedar con una sentencia, pero no necesariamente tiene que ir a la cárcel, puede quedar con una detención domiciliaria o puede quedar en libertad. Entonces comuníquese a los números en pantalla, nosotros le solucionamos el asunto, nosotros le solucionamos el asunto y le garantizamos que en esas circunstancias que les he señalado, como el accidente de tránsito o en una riña, cuando no se utilizan armas de fuego, armas cortopunzantes, usted va a quedar en libertad y no necesariamente va a ir a la cárcel en estas circunstancias. Llame, comuníquese, por favor, si les gustó el video, compartan el video, suscríbanse al canal, compártanlo para que otras personas puedan conocer este asunto y también puedan contratar los servicios. Muchas gracias a los que contraten los servicios, a los que compartan este video, denle like, denle suscribirse y buen día para todos, que tengan un feliz año nuevo.